pero les cuento que eso en Colombia en este momento está haciendo una ola enorme, ya podemos hablar con esto con tranquilidad y hay organizaciones maravillosas que esto nunca ha sido un problema antes de la normativa y es un tema de hablar con tranquilidad, diversidad, inclusión y discapacidad. Buenas, buenas, mis queridos y mis queridas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal, a este episodio, a este programa, como ustedes lo quieran nombrar. Yo feliz de estar de nuevo por acá. Me fui un tiempo, muchachos y muchachas, luego les cuento cómo me fue otra vez por allá, porque recaí. Volví, me llamó mi macho de México, me llamó, me dijo que si le ayudaba a hacer unas enchiladas, que había sacado un negocio de enchiladas, que para el mundial. Entonces yo me fui para allá, estuve unos días por allá, unos mesecitos, pero me llamaron porque tengo un programa que hacer y yo no los voy a abandonar ni las voy a abandonar. Pero imagínense que esa no es toda la sorpresa. La sorpresa grande, tenemos aquí una invitada de lujo, queridos y queridas, que ustedes no se aguantan. Hoy vamos a conversar de un tema muy rico, muy delicioso, en este mes de la diversidad también, que hay mucho que conversar, mucho que hablar. Pero antes que nada, yo quiero presentar a esta invitada maravillosa, increíble. Estamos hablando aquí detrás de cámaras, mijo, y eso es un montón de conocimiento y aprendizaje. Entonces, vamos a comenzar. Daniela Pérez. Daniela Pérez, imagínense que esta mujer está más preparada que un cómics. Esta mujer tiene de todo por haber. Esta mujer tiene dos especializaciones, una en seguridad y salud en el trabajo y la otra, ¿cuál, mi amor? En talento humano. En talento humano. Y esta ya empezó una maestría en neuropsicología clínica. Hágame esa. Entonces, hoy vamos a conversar un tema muy delicioso, muy rico, para que se queden con nosotros. Al final vamos a tener un concurso, Dani. ¡Ay, maravilloso! Y el concurso va a tener unos premios. Entonces, ahorita les contamos bien, pero al final, para que se vean todo el programa que vamos a tener el día de hoy. Primero vamos a presentar a nuestra invitada Daniela. Daniela es psicóloga, pero bueno, ya les conté todo lo que más hace. Dani, contanos brevemente de vos, quién sos, qué haces de la vida para que entremos en materia. Bueno, Esperancita, para mí es un honor estar acá contigo, que esa invitación me encantó. Vení, Esperancita, te cuento, yo soy psicóloga, como lo estás diciendo, trabajo con la ARL y acompaño todo lo que tiene que ver con gestión psicosocial en las empresas, entonces promuevo la salud mental, promuevo los espacios inclusivos, hablo de la importancia de los escenarios de la sana convivencia, entre otros temas pues que trabajo en la organización, y estoy muy contenta de estar acá porque Armédica la vengo acompañando en todo el tema psicosocial desde el año pasado, entonces que me hayas invitado a este espacio y a esta conversación, estoy feliz. Delicioso esto, Dani, tan bonito y tan importante, vos hablar de inclusión. Y justo el tema que nos acompaña en el espacio de hoy es, vamos a hablar de la diversidad y la inclusión un poquito. Perfecto. Contanos, Dani, un poquito, vos que sos un poquito más experta en el tema, ¿qué es eso de la diversidad? ¿Qué es eso de la inclusión? ¿Desde cuándo apareció ese tema? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante como en un lugar como estos en las empresas? Bueno, Esperancita, mira, se empieza a hablar de diversidad e inclusión más o menos entre los años 60 y 70. ¿Por qué razón? Porque todos los movimientos políticos y todo lo que se está viviendo en ese momento a nivel mundial empieza a darse cuenta de que hay diferentes personas diversas y que acompañan pues como los espacios tanto sociales como espacios laborales. Pero había un tabú y un miedo enorme a hablar de esto. Resulta que pasan los años y bueno, también es importante hablar que en Colombia llega con un poco más de tabú miedo por toda la cultura colombiana. Entonces, por allá después de los 60, 70 y que se empieza como este movimiento, fueron como los primeros pinitos en estos temas, entre los 80 y 90 ya se hablaba un poco más sin ese tabú, ¿cierto? Que acabo de mencionar. Y las organizaciones llegan con ese concepto de diversidad, tanto en los contextos laborales como en los contextos educativos, pero con un poquitico de miedo. Incluso conozco casos de personas con
discapacidad cognitiva que nacieron más o menos en los 80, que en este momento tienen 40 años, donde no se logra tener un tema de inclusión en los contextos sociales, porque no se sabía en ese momento qué hacer con esa población entre los 80 y 90 en Colombia. Llegan a las organizaciones, vuelvo al concepto de que llegan a las organizaciones este aspecto de inclusión y diversidad, más que diversidad, pero empiezan a hacerlo con un tema como normativo en ese instante, como venga, metámoslos en las organizaciones, hagámoslo por un tema político, un tema normativo, pero con mucho miedo. Ya en los 2000 empieza entonces como este tema a hablarlo con un poquito más de tranquilidad, un poco más honesto, sin tanto tabú, sin ser solamente normativo, y se empieza a ver de una forma diferente. Ya luego de pandemia empezamos a hablar de este tema asociado a la salud mental a partir de todo lo que se vivió en pandemia y relacionado con diversidad e inclusión, pero más o menos ese es el recorrido, 60, 70, los 80, 90 y ya los 2000 desde una percepción muy diferente. Mira, esto es tan interesante, Dani, porque uno creyera que no, o por lo menos desde lo que no se toca y no se habla, y es las afectaciones en la salud mental de una persona hablando desde la discapacidad o desde la diversidad, ¿cierto? Que no son parecidos, pero han tenido un estigma ambos desde dos lugares muy diferentes. Pero mira qué importante es hablar. ¿Vos qué crees, Dani, de cómo aparece ese tema de la salud mental y por qué es ese hito de la pandemia importante para empezar a hablar posteriormente de manera, yo diría, un poco más consciente? ¿Qué crees que pasó ahí en ese entorno de la pandemia y cómo termina afectando o cuestionando la salud mental? Lo que pasa es que la pandemia se vio una histeria colectiva por todo el exceso de información que teníamos. Entonces, en ese momento llega a empezar a las personas a movilizar lo que pensaban, a movilizar lo que sentían, a darse cuenta de que no estaban hablando de muchos temas por miedo, de muchas personas darse cuenta que estaban en el lugar equivocado, en relaciones de pareja, por el tema de estar viviendo tanto tiempo juntos, en que estaban en organizaciones que no creían de pronto en las personas y la pandemia y el cambio de la realidad que pasó, se dieron cuenta de eso. Entonces todo esto empieza a decirnos, ven, hay que alzar la mano, hay que hablar, hay que expresarnos, hay que decir algo porque está pasando algo a nivel mundial y a nivel Colombia. Y esto hizo que muchos conceptos cambiaran. Entonces, ¿qué pasa? Y porque ahorita traigo a colación lo del mundo y lo de Colombia, porque viene un tema muy importante que es la parte generacional, que también hablamos acerca de la diversidad desde el tema generacional, porque estamos en una coyuntura en este momento a nivel organizacional, que en este momento hay todas las generaciones dentro de las organizaciones. Entonces, ¿eso qué nos hace? Y traigo a colación tu pregunta. Pandemia nos hizo entender que había un montón de cambios, nos hizo entender que no estábamos en el lugar muchas veces que queríamos en todos los contextos. Y esto lo lleva a que las empresas se dieron cuenta que no estaban siendo inclusivas, que llevarse el trabajo para la casa cambió, se dieron cuenta que habían todo el tipo de generaciones y eso también hace parte de la diversidad, los baby boomers, los millennials, los centennials, y esto hizo que las empresas dijeran, ve, está pasando algo, y desde el contexto normativo colombiano también nos dicen, está pasando algo, hay que cambiar desde el riesgo psicosocial, también tenemos que trabajar algo y llegan muchas normativas en este enfoque de salud mental, de diversidad desde la reforma laboral el año pasado, que nos dice tenemos que hacer algo. Esto, Dani, de vos que trabajas ahorita en esto de acompañar las organizaciones, ¿cómo observas? Porque entiendo que hay una normatividad, pero ¿cómo la digiere el colaborador de a pie? ¿Qué está pasando en el impacto real de la norma versus la introspección de la diversidad? ¿Cómo se está haciendo ese pasito? Porque primero la norma, luego la introspección. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís vos en el diario? Ve, imagínate que es complejo. Mira, desde el empleador están aprendiendo.
La reforma laboral nos trajo en el artículo, si no estoy mal, del artículo 16 o 17, no recuerdo bien en este instante, Sí. que nos habla acerca de la cuota de diversidad que debe tener las organizaciones y que les dieron, desde que salió la normativa el año pasado, un año para que las empresas lograran hacer esa cuota y desde la normativa tener una cantidad, dependiendo de la cantidad de empleados contratados, es la cantidad de personas con diversidad, con el certificado de discapacidad, porque hay una certificación de discapacidad que si de pronto en algún momento alguien de los que están viendo este podcast tan maravilloso Sí. considera o sabe a alguien que necesita la certificación de discapacidad, lo puede hacer a través de la alcaldía de Medellín, pues eso ya es otro, para poder que tenga esa certificación y tiene beneficios. Entonces, las organizaciones dentro de este conocimiento que están teniendo acerca de este tema, están buscando entender también esto, porque es complejo, y a la medida que la persona lo entiende, también lo está llevando a generar esa sensibilización a los colaboradores, porque hay muchas personas que tienen una condición de discapacidad que no lo saben, no lo reconocen, se les dificulta, y hay muchos tipos de discapacidad, visual, auditiva, cognitiva, psicosocial, y cada una de ellas puedes tener una certificación que te va a tener ciertos beneficios. Eso por un lado. Sí. A veces es complejo, hay tabú, hay miedo, hay decir, yo no quiero que me diagnostiquen, yo no quiero tener esta certificación porque siento que me van a aislar, la empresa me va a colocar en otra posición. Es un aprendizaje, es lo que te puedo decir que he encontrado en las organizaciones, tanto por parte de los colaboradores como por parte de la organización, tanto en el tema de discapacidad como en el tema de diversidad, como el tema de inclusión. Hay organizaciones acá, por lo menos en Medellín, y puede que en otras partes del país muy inclusivas, tanto porque hablamos de diversidad e inclusión desde condiciones neurodivergentes, desde tema generacional, como te digo, hay organizaciones que solamente contratan personas mayores o que estén próximas a pensionarse, y que en las organizaciones temen eso por el fuero pensional. Encontramos también inclusión desde los espacios que sean inclusivos para las diferentes discapacidades que encontramos. Es un aprendizaje constante en el que estamos todos, tanto los profesionales, consultores que acompañamos las empresas, como la misma empresa y la cultura que generan los colaboradores. Esto queda uno Dani, con mucha información. ¿Dónde puede uno consultar, por ejemplo, si alguno o alguna de los que están acá les interesa el tema, quieren saber más sobre el tema? ¿Dónde se pueden ilustrar un poco más sobre esto que nos estás contando, Bueno, mira, Dani? Desde esta parte de lo que requiere la organización, desde la reforma laboral, que es la ley 2466, que encontramos entonces en la reforma laboral el artículo, como les digo, 16 o 17, que habla acerca de la cuota de diversidad, inclusión y discapacidad para las organizaciones. Si de pronto alguien requiere el certificado de discapacidad, se puede acercar a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Inclusión, y validar cuáles son las IPS que están sacando la certificación. Normalmente eso lo hacen una vez al año. Entonces, estas entidades, esas IPS, tienen unos equipos interdisciplinarios de médico certificador de discapacidad, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, y entre ellos tienen un espacio con la persona, con la historia clínica, y analizan cuál es la discapacidad que puede tener la persona y le dan el certificado de discapacidad. A partir de ese certificado de discapacidad le sirve para el tema laboral. Entonces, en este momento, las organizaciones muy grandes de Medellín están en busca, por lo menos hablo de Medellín, pues porque es la ciudad en la que me encuentro, en busca de muchas personas con que ya tengan la certificación de discapacidad para poder contar dentro de la organización como esta cuota de discapacidad, inclusión y diversidad, deben tener el certificado para el tema de discapacidad. Y ya hay organizaciones como tal que sí no discriminan en ningún momento por el tema de diversidad o inclusión, desde la identidad de género, raza, tema generacional, que son algunas de las otras temas de diversidad e inclusión. Esos son como donde pueden buscar. Y buscar también, si de pronto quieren saber un poco más, la normativa como tal, que en este momento no la recuerdo, de discapacidad, que ahí habla como todos los tipos de discapacidades y que se podría hacer a nivel de Colombia. Pero les cuento que eso en Colombia en este momento está haciendo una ola enorme, ya podemos hablar con esto con tranquilidad, y hay organizaciones maravillosas
que esto nunca ha sido un problema antes de la normativa Sí. y es un tema de hablar con tranquilidad de diversidad, inclusión y discapacidad. Maravilloso, Dani. Yo creo que con esto también invitamos a todos y todas a que se den una pasadita a buscar, a mirar, a ver qué encuentran, porque yo creo eso, Dani, de la importancia de poder hablar sin el estigma, ¿cierto? Sin ser Total. revictimizado, revictimizada. Me parece muy importante, Dani. Me gustaría que nos dieras un mensajito para las personas que nos están escuchando, que por ahí les resonó un poquito todo esto que nos estás diciendo, como un mensajito final para esas personitas que por ahí de pronto todavía les da miedo, todavía les cuesta un poco, o el lado de la persona que lo está viviendo. ¿Qué mensaje les darías a todas esas diversidades, a todas esas personas que de alguna manera también están viviendo este tipo de situaciones o que están siendo víctimas? Uno nunca sabe. ¿Qué le dirías a esas personitas? Les diría que no están solos, que no están solos. Yo tengo una historia de vida, yo tengo una parálisis facial hace 9 años y al inicio cuando me da la parálisis empiezo a buscar empleo porque tenía 23 años, estaba recién egresada como psicóloga y donde llegaba me decían que tenía una discapacidad. En una fundación llegué a un proceso y me dijeron, tú vendes tu discapacidad. Entonces entendí que no la vendía yo, sino era la forma en cómo me veía la otra persona. Nunca he sentido que mi parálisis sea una discapacidad para poder ser. Como lo mencionabas ahorita, me he formado profesionalmente para estar donde estoy y a veces se me olvida incluso que tengo la parálisis. Entonces recuerden que no están solos y que tienen todas las capacidades emocionales, físicas, psicosociales para poder ser lo que ustedes quieran ser. Maravilloso. Maravilloso, yo creo que con eso nos podemos despedir sin antes. No se te olvide el concurso. Así, sin antes hacer el concurso, querida, porque para las personas que llegaron hasta acá, hasta este momento, tenemos la pregunta con la que se pueden ganar. Ay, me un encanta. kitcito maravilloso que tengan ahí. Y bueno, la pregunta te la voy a hacer a ti y le voy a hacer la pregunta también a los y las personas que nos están viendo. Y es, ¿ustedes cómo viven la inclusión y la diversidad en su día a día? ¿Cómo la viven? Por ejemplo, Dani, ¿cómo la vivís? De diferentes formas, como te digo, la parálisis a mí no me limita, entonces amándome. He aprendido a amarme y así vivo la diversidad y la inclusión, tanto con el tema de mi parálisis como con mi identidad de género y con lo que soy a nivel de la relación que tengo en este momento con mi pareja. Entonces así vivo día a día mi inclusión, la diversidad en lo que soy como persona y como mujer. Muchas gracias, Dani. Ustedes, ¿cómo viven la inclusión y la diversidad día a día? A las respuestas más ingeniosas va a haber una sorpresita por ahí para que estén muy pendientes. Lo van a mandar al WhatsApp corporativo, el WhatsApp corporativo. Muchas gracias, aquí va a salir en pantallita, están los números. Está. Entonces va a salir ahí en pantalla para que estén muy pendientes. Les mandamos un besito. A Dani, mil gracias, Ay, amor. me encanta, me tenés que volver a invitar. Nos falta el tintico. Vamos a tener otra por ahí más adelante para que estén pendientes porque esta mujer vuelve. Besitos para todos y todas por allá. Nos vemos a los doctores, a las doctoras, a todo el mundo por allá en Cali, en Pasto, todas las ciudades que están médica. Besitos, nos vemos. Nos vemos, chaito. Chaito.